Esta conferencia comenzará a grabarse. Don Israel Miguel Fernández. Israel es cofundador y director de operaciones de Prismap. Prismap es un sistema de gestión del riego que permite monitorizar parámetros agronómicos y ambientales con el fin de optimizar la producción, la calidad y la sostenibilidad medioambiental. Israel, bienvenido y muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias a vosotros, Alberto. Nada, como tú bien dices, voy a intentar ser breve. Tenía una presentación un poco genérica y yendo de lo genérico a lo particular, ¿vale? Pero bueno, ya que me toca abrir el turno de palabra, voy a ahondar un poquito en la recogida de datos y la digitalización, que es el objetivo básico del webinar, ¿vale? Bueno, voy a compartir una presentación, creo aquí. Vale, si no la veis me lo comentáis, ¿vale? Sí, perfectamente, se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues yo soy cofundador y director de operaciones de Prismap. Somos una startup de Novelda, Alicante. Nosotros nacimos con la intención de facilitar la información más básica a los agricultores, partiendo de la premisa de que el pequeño y mediano agricultor tiene muchas dificultades para acceder a este tipo de tecnología, ¿vale? En las grandes explotaciones nunca han tenido problemas a nivel de digitalización, acceso a tecnología, fuentes de datos, pero el pequeño y mediano siempre ha sido muy reticente y nosotros nacimos con la premisa básica de intentar meter a ese perfil de agricultor en el mundo digital, ¿vale? Todo nuestro proyecto está, digamos, versa sobre esta premisa. Nosotros nos gusta llamarlo agricultura inteligente para todos. Bueno, todos los que hacen agricultura al final inteligencia tienen, de sobra. Simplemente que no suelen hacerlo basado en datos, ¿vale? Con los datos que se recogen a través de sensores, fuentes de información, se pueden hacer una serie de mejoras en la toma de decisión que lo que hace es no solamente optimizar recursos, también mejorar económicamente en la explotación. Es decir, si al final, si no hay rentabilidad, por mucha calidad que tenga el producto, si no es rentable, al final no te merece la pena invertir en ello, ¿vale? Esta recogida de información, que normalmente, si nos vamos, digamos, al entorno agro, suele ser muy amplia, muy grande en cantidad de datos. Puede ser a través de bases de datos, tanto oficiales como internas o de asociaciones, o de sensores, ¿vale? Estos datos se almacenan y se analizan para luego tomar decisiones y automatizar los procesos, ¿vale? Normalmente la automatización requiere de programas en la nube, aplicaciones, software y de digitalización en sí misma, ¿vale? Los objetivos generales, lógicamente, son aumentar la producción y la calidad, ¿vale? Que el productor esté satisfecho digamos, con la toma de decisiones basada en datos, porque si tú tienes muchos datos pero realmente no estás satisfecho con lo que estás haciendo, si no le encuentras, digamos, una coherencia a la inversión en digitalización, nunca vas a estar contento, ¿vale? Entonces no vas a invertir. El objetivo, lógicamente, es automatizar y tecnificar. Con eso, además, reduces costes, tanto de explotación como económicos, ¿vale? Recursos y residuos, ¿vale? Aquí muchas veces se habla de la economía circular. A veces la mejor economía circular es no generar residuo, ¿vale? Lógicamente, todas estas aplicaciones son las productivas, ¿vale? Como hemos dicho, puede haber varias fuentes de información para mejorar las técnicas de cultivo y meterse en el entorno digital. Hay algunas que son oficiales, ¿vale? Como estas que presento aquí. En la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de tener la web de Livia, que tiene una base de datos muy amplia de muchos sectores, ¿vale? Hay edafológicos, de riego, tiene integrado la red SIAR, hay un montón de información. Pero bueno, luego hay varias webs donde se pueden consultar información de forma gratuita, ¿vale? Luego vienen los sensores, ¿vale? Que ya estamos entrando un poco más en nuestro campo, en el campo de Prisma. Hay muchos tipos de sensores, ¿vale? Yo voy a hacer un recorrido rápido por los tipos de sensores principales a nivel edafológico y luego me voy a centrar en los que nosotros manejamos.
Hay medidores de clorofila, ¿vale? Que te dan una, digamos, una idea de la medición de nitrógeno en directo. ¿Cuál es el problema? Son sensores caros y su información es muy variable. O sea, dependiendo del tipo de cultivo, puede que no le encuentres uso, ¿vale? Luego tienes análisis en laboratorio para ver el tema de la savia, la medición de NPKs. Claro, es una medida en laboratorio, es precisa. El problema es muy puntual, muy discreta, te da muy buena información, muy valiosa, pero en un momento muy concreto del cultivo. Es caro, ¿vale? Porque al final todos los ensayos en laboratorio son caros y, bueno, se destruye la muestra, lógicamente, ¿vale? También, otra cosa, el tiempo de espera. Nosotros primamos siempre en Prismap, entendemos que la calidad de la medición tiene que ir ligada al tiempo real. Si tú no tienes una medición ligada al tiempo real, nunca, por muy precisa que sea, nunca va a ser una correcta medición. Vamos, entendemos que ese desvío en el tiempo entre que se recoge el dato y se muestra para tomar esa decisión es un desfase temporal que nosotros entendemos que habría que eliminar, ¿vale? Bueno, sensores de fluorescencia son muy precisos, te dan el balance de nitrógeno, son muy caros, ¿vale? A día de hoy todavía son muy caros y requieren de un personal muy cualificado, ingenieros agrónomos y gente experta, ¿vale? Los sensores de turgencia de hoja, parecido, ¿vale? Te determinan el estrés hídrico, son poco precisos, ¿vale? Al igual que los sensores de clorofila tienen un problema de tipo de cultivo, dependiendo del tipo de cultivo dan mejores o peores resultados y requieren mucha calibración y mantenimiento. Luego tenemos, lógicamente, imágenes fotográficas de infrarrojos, de todo el espectro visible o digamos, infrarrojo hasta el rojo profundo. A ver, tienes mucha información. Aquí tienes drones, tienes el Sentinel, el Copernicus, tienes un montón de herramientas que te permiten, digamos, controlar tu cultivo de forma extensiva. El problema que tenemos aquí es lo que comentaba antes, el tiempo real. Tú tienes un análisis de una parcela de gran extensión, pero desde que captas la información hasta que vuelcas el resultado y tomas una decisión, puede pasar un tiempo que a veces merma la calidad de la medición, ¿vale? Se pueden medir grandes superficies. Digamos, es una manera complementaria al uso de sensores, ¿vale? El uso de sensores te puede dar un tiempo real si lo haces bien y digamos, las imágenes satelitales o por infrarrojos lo que te dan es una gran extensión, digamos, un mapeo muy, muy amplio, pero en un momento concreto, ¿vale? Combinando las dos creemos que es la manera idónea de controlar un cultivo, ¿vale? Bueno, tenemos cámaras de presión ya entramos en la parte, digamos, un poquito más cercana al nuestro. Para medir el potencial hídrico de la savia, son medidas puntuales, lo mismo, de momento poco fiables, aunque sí se utilizan. Los dendrómetros también te dice el estado hídrico de la planta, el estrés hídrico, requiere de experiencia porque a veces hay datos erróneos. El dendrómetro te puede dar un valor, pero si no se sabe interpretar, no siempre vas a dar con la decisión correcta una vez obtenido ese dato. Luego entramos en la información del clima, que bueno, mi compañera de CSENS estará más basada en este tema y lo explicará mejor. Aquí tienes los típicos, anemómetro, dirección del viento, pluviómetro, temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica. Y estos sensores sí que están tendiendo al tiempo real, ¿vale? Esto ya está, digamos, tener una previsión, una meteorología, si no es tiempo real o más o menos un dato cada hora como máximo o cada 2 horas, no sería, digamos, un dato correcto a la hora de un control preciso de la explotación, ¿vale? Entonces, entendemos que esto, el tiempo real, es perfectamente válido, ¿vale? Tenemos los tensiómetros. Los tensiómetros es lo que ha utilizado el agricultor desde hace muchos años para saber cuándo regar, ¿vale? Es digamos, el primer intento de tener una información veraz de cuándo tengo que regar, cuándo entra en estrés mi planta, mi cultivo. Hasta ahora se utilizan y se utilizan masivamente, ¿vale? Nosotros abogamos por digitalizar el tensiómetro. El tensiómetro como tal, de formato analógico, entendemos que no es una herramienta tan buena como podría ser.
Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en Prisma es digitalizar este tensiómetro, ¿vale? Le añadimos transductores para tener esa medición en la web en tiempo real. Tiene mucho mantenimiento, hay que cambiar las puntas cada poco tiempo, hay que meterles agua por el tema de la presión de vapor, que se generan cavitaciones y burbujas en el tensiómetro. Al final, requiere mucho mantenimiento, da mucha información, son baratos y se pueden digitalizar. Así que entendemos que es una herramienta muy valiosa. Luego está el tensiómetro digital, que es básicamente un intento de digitalizar este tensiómetro analógico. De hecho, todos conoceréis este fabricante porque es el mismo que el del tensiómetro analógico. Dan medida en tiempo real, digital, bastante precisa. Tiene algunos problemas de colmatación en algún tipo de suelo, pero son fáciles de instalar, tienen poco manejo y la verdad que están bastante bien. Luego tenemos detectores del frente de humectación que sinceramente existen, pero yo a día de hoy no he usado ninguno. Poco más os voy a decir porque no le vemos mucha utilidad con el resto de sensores, ¿vale? La sonda de neutrones, lógicamente, te mide un contenido volumétrico de agua de forma muy precisa, un volumen de suelo bastante amplio, ¿vale? Problema, son muy caros, ¿vale? Y el uso es complicado, no es un uso fácil, ¿vale? Y aquí entramos ya en términos de suelo, en lo más, digamos, correcto a la hora de analizar un suelo en tiempo real, sobre todo para regar. El método graminométrico, que es el de laboratorio, es el que más te puede dar una información más exacta, más veraz. Problema, el decalaje en tiempo, ¿vale? O sea, entre que cojas la muestra hasta que tienes el resultado, puedes tener semanas. Te puede dar una información fidedigna del tipo de suelo, textura y demás, pero eso tienes que aplicarlo en tiempo real. Existen radares de penetración que se están usando. Nosotros entendemos que es una fuente de distorsión a veces, porque suelo, por ejemplo, riego subterráneo. El riego subterráneo te va a desvirtuar la calidad de esta medición con este tipo de aparatos. Y cada vez se está haciendo más riego subterráneo. Es una fuente de errores a veces, ¿vale? Hay que tener mucha experiencia para tener digamos, el control de este sistema y saber interpretarlo correctamente. Luego ya estamos digamos, en los sensores capacitivos, que es en lo que hacemos nosotros. Te miden el contenido volumétrico de agua, han bajado mucho de precio, ¿vale? Que eso es en lo que nosotros estamos. Ya vienen precalibrados de fábrica, no tienes que hacer nada. Y además te da la ventaja de que puedes medir más parámetros, como la conductividad eléctrica o la temperatura, ¿vale? Dentro de los sensores capacitivos, los más habituales, los de mayor calidad, son los sensores FDR y los TDR, ¿vale? Los FDR son los del dominio de frecuencia, utilizan un decalaje en la frecuencia de la onda electromagnética para determinar el contenido volumétrico de agua e incluso la conductividad, porque la conductividad se puede medir de dos maneras, o por diferencia en la onda reflejada, en otras frecuencias, lógicamente, o por conductímetro de contacto directo, ¿vale? Luego está la sonda TDR, que te hace lo mismo, pero lo que te hace es una diferencia en el tiempo de llegada de la onda, ¿vale? Nosotros fabricamos este sensor, el sensor FDR, ¿vale? Aquí voy a entrar ya en casos prácticos y lo que hacemos nosotros, ¿vale? Prisma nació con la idea, como os comentaba, de facilitar al pequeño y mediano agricultor la toma de decisión a través de la digitalización, ¿vale? Eso puede ser algo que así a simple vista es fácil, ¿vale? Pues yo genero unos equipos, le digo al pequeño agricultor qué es lo que hacen, va a tener mucho beneficio, ¿vale? Y te quedas con ellos en el almacén, ¿vale? Porque el pequeño y mediano agricultor, si no entiende la ventaja, tanto técnica como económica, de utilizar sistemas digitales, no va a entrar en este mundo. Nosotros entendimos eso desde el primer momento y precisamente por eso no vamos al agricultor final. Vamos a través de asesores técnicos, instaladores, ingenieros agrícolas como vosotros. ¿Por qué? Porque al final necesitamos accesibilidad, necesitamos facilitar que el agricultor entienda que no es caro probar, que un equipo que cueste X dinero es una inversión muy rentable y que no hay que tenerle miedo,
¿vale? Entonces, ese objetivo nosotros lo plasmamos en nuestros diseños, en todos nuestros diseños, intentando favorecer esa accesibilidad, ¿vale? La accesibilidad por precio, por supuesto, porque si es un precio prohibitivo no van ni siquiera a considerarlo, y por facilidad de manejo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no comercializamos ahora mismo ni sensores de turgencia de hoja, ni de clorofila. Vamos a los sensores básicos que te dan una mayor cantidad de información al menor coste posible, ¿vale? En este caso, nosotros lo que hacemos es unos equipos autoinstalables, sin infraestructura, ¿vale? No necesitan de llevar ni comunicaciones, ni sistemas de alimentación, son todo autónomos. Con 4 pilas AA tienes una duración de 3-4 años y luego se las cambias y sin problema. No lleva mantenimiento, aparte de ese que os he comentado de las pilas. Y con eso ya se consigue, digamos, unos avances importantes a nivel económico. No, y climático, lógicamente, pero bueno, yo me voy a centrar en la parte económica porque al final el agricultor, tú le puedes decir que va a mejorar el medio ambiente, pero como le cueste dinero, no lo va a hacer, ¿vale? Entonces entendemos que tiene que ir de la mano, ¿vale? Estamos sacando aproximadamente un 30% de ahorro en agua de riego, en cualquier tipo de riego, ¿vale? Riego por aspersión, riego de, digamos, de riego subterráneo, de goteo subterráneo, en goteo, lógicamente. Nos hemos encontrado clientes que todavía riegan a manta. Vale, tú les dices que van a ahorrar agua cuando están acostumbrados a regar a manta. Dices, bueno, ya es que si yo riego a manta, ¿cómo voy a ahorrar? Pues ahorras. Ahorras, porque si tú tienes digamos, un perfil en vertical de todas las humedades relativas que tienes en tu suelo y te estás dando cuenta que estás perdiendo más del 50% de tu riego, pues regarás a manta, pero ya regarás de otra manera, ¿vale? Reducimos desplazamientos a finca, ¿vale? Al ser sistemas autónomos y conectados a la nube, puedes acceder desde cualquier sitio y no tienes por qué ir al campo para ver si ha regado o no. De hecho, tenemos clientes que han empezado a regar por la noche, ¿vale? Para evitar evapotranspiración y aumentar la eficiencia del riego, pero antes no podían porque no veían si regaban o no. Como tenían que ir a desplazarse a ver si se había regado bien, ahora con este sistema lo pueden hacer. Pueden jugar, ¿vale? Con los parámetros. No solamente es regar como he regado siempre, sino empezar a investigar, a experimentar, a cambiar patrones, ¿vale? Con esto mejoramos la producción. La prevención de enfermedades también se puede controlar. Por ejemplo, si tú tienes un sensor de suelo capacitivo que te dé humedad relativa o cantidad volumétrico de agua y temperatura, tú puedes ver en qué ventana de peligro, si mantienes una humedad constante y una temperatura constante, si entras en una ventana de peligro para algún tipo de plaga en raíz, por ejemplo, nemátodos, ¿vale? Sabes si vas a entrar en una ventana de peligro y poder corregirlo, ¿vale? Poder echarle digamos, fitosanitarios o algún tipo de corrector en caso de que entres en esa ventana de peligro. Puedes anticipar daños por frío, lógicamente. Si tú tienes temperatura ambiente, temperatura de la raíz, puedes ver el gradiente, ¿vale? Puedes ver si esa temperatura ambiente baja te ha afectado la raíz o no. Si no te afecta la raíz, pues igual puedes aguantar. Si ves que empieza a afectar la raíz, ya tienes que hacer algún tratamiento, ¿vale? Puedes evaluar la salinidad, ¿vale? Porque puedes ver con estos sensores la conductividad eléctrica y ver en qué punto de salinidad está tu suelo, no solamente por salinidad propia del agua de riego, que en caso de depuradoras o de agua desalada es evidente que tiene que ser más salina, pero, por ejemplo, tenemos el control contrario. Gente, por ejemplo, en el norte de España que tiene problemas de falta de nutrientes en el suelo porque tiene suelo con salinidades muy bajas, muy bajas. O sea, se lava demasiado por exceso de lluvia. Entonces, lo que quieren es todo lo contrario, aumentar la salinidad, ¿vale? Con esto se puede controlar. Se optimiza la fertilización, lógicamente, y se pueden detectar anomalías, que una válvula se quede cerrada, no efectúe el riego, o todo lo contrario, hay una válvula abierta que no lo detecta el programador y estás perdiendo agua, ¿vale? Nuestro sistema, como os he dicho, es accesible, no tenemos cuotas de mantenimiento y es fácil de entender y fácil de manejar. Vamos a ejemplos prácticos para ir acabando, ¿vale? Les prometí que quería ser breve. Esto es un caso práctico de un riego de una misma persona en un riego controlado y otro no controlado. En este caso,
Él regaba de forma aleatoria según le parecía a la vista. Como veis, los riegos que hacía son totalmente dispares, pero claro, este riego y este riego es la misma duración, aunque el resultado es distinto. ¿Vale? Aquí pasa lo mismo. Este riego y este riego es la misma duración, pero el resultado era distinto. ¿Vale? Él se dio cuenta de este tipo de cosas, sacó su capacidad de campo, ¿vale? Determinó un punto de recarga donde su cultivo estuviera más o menos cómodo, que no entrara en estrés hídrico, y empezó a regar siempre, cada día o cada 2 días, siempre el mismo tiempo y con el mismo patrón. Y se dio cuenta de que con este patrón, por ejemplo, ahorraba aproximadamente un 40% de agua. Si veis que con menos agua, simplemente modificando el patrón y controlando el patrón de riego, por la información que te dan los sensores, tienes un control exhaustivo y en tiempo real de cómo está tu suelo y si puede llegar a entrar en estrés. En este caso había zonas donde entraba en estrés, aquí no. Y de este, digamos, caso no controlado al siguiente ya controlado, aproximadamente ahorró un 42% de volumen de agua. Este es otro caso práctico. Ya vamos ligados al tema de la textura del suelo. Este es un suelo arenoso, donde el agricultor regaba más o menos siempre igual, 3-4 horas cada 4 días. Claro, aquí tenemos unos incrementos de humedad brutales, pero se perdían muy rápido. Lógicamente, un suelo arenoso drena muchísimo, entonces, por más que regaba, no conseguía retener agua. ¿Vale? Cambiando el patrón, lo mismo. Con una menor dotación, aproximadamente un 20%, simplemente cambiando el patrón de riego, consiguió retener de forma continua una humedad mínima para que el cultivo estuviera cómodo y siempre dispusiera de agua y de fertilizante. ¿Vale? Claro, aquí no solamente estamos hablando de agua. Aquí hablamos de engorde de fruta. Hablamos por ejemplo, en uva, aquí en el Vinalopó, que es donde estamos nosotros, se tiene que mantener el cultivo muy tardío para la cosecha, porque se usa sobre todo uva de mesa para Navidad y las cosechas son muy tardías. Esa uva hay que tenerla en la planta mucho tiempo, un poquito más del óptimo, ¿vale? Claro, en ese momento, ¿cómo mantienes el engorde de fruta? Pues jugando con la cantidad de aporte de agua. A partir aproximadamente de septiembre, octubre, hay que reducir el aporte de agua para evitar que la fruta, digamos, pierda volumen, ¿vale? Y luego, días antes de la recogida, ¿qué hace el agricultor? Le pega un par de riegos un poco más abundantes, la fruta vuelve a recoger, la uva vuelve a coger todo su peso y se vende la cosecha por peso. O sea que es rentabilidad. Todo lo contrario, por ejemplo, que en olivar. En olivar lo que interesa es que justo antes de la recogida no haya agua, porque al final la oliva, el aceite y el agua no le viene bien. O sea, te da igual tener, digamos, volumen de agua en la oliva que no tenerlo. ¿Vale? ¿Dónde está la ventaja? Pues si yo reduzco en la parte final el volumen de agua y mantengo un peso bajo en la oliva, me ahorro entre un 3 y un 5% del coste de almazara, ¿vale? Porque te cobran por peso. Todo lo contrario que antes con la uva de mesa. ¿Vale? Entonces, siempre con la información de los sensores puedes jugar con esos valores y los tienes más o menos controlados, año tras año. ¿Vale? Aquí os voy a poner otro caso con sensor de humedad, en este caso a 2 alturas. Espera, voy a ir para atrás. En este caso era curioso porque era un suelo labrado, donde todos los años labraba, pero siempre labraba más o menos a la misma altura y no se había dado cuenta que lo que estaba haciendo es dejar un suelo arcilloso compacto aproximadamente a 30 centímetros, que por mucho que hiciera, lo que hacía era encharcar completamente a 30 centímetros el suelo, porque la parte de arriba estaba arada, era una textura mucho más arenosa, más drenante, y al final lo que estaba consiguiendo era saturar esa parte. La distribución de raíces, evidentemente, todo lo que llegaba a esa zona se pudría por exceso de agua. ¿Vale? Con esto se dio cuenta y modificó el patrón, cambió las profundidades de arado, varias acciones que se pueden hacer. ¿Vale?
Luego entramos en el control de la conductividad eléctrica, por ejemplo, la salinidad. Esto es otro caso real de un cliente que nos llamó porque estaba preocupado que le estaba subiendo la salinidad muchísimo, que los sensores no podían estar bien. Digo, vale, vamos a ver qué pasa. Revisamos toda la información y vemos que sí, que se funciona bien y es el dato correcto, no hay ningún fallo en el sensor. Este hombre no entendía qué es lo que estaba pasando y al final, de tanto insistir en que tenía algún problema digamos, de fertilización, él mismo se dio cuenta que habían estado utilizando en los últimos meses una fórmula errónea y habían multiplicado por 10 la concentración de milimoles en el fertirriego. Claro, una vez se dio cuenta, corrigió lógicamente la fertilización y tuvo que hacer acciones correctivas, ¿vale? Primero un lavado del suelo, ¿vale? Para intentar bajar la salinidad lo antes posible. Aún así, todavía era bastante alta y tuvo que añadirle yeso, ¿vale? Para poder bajar esa salinidad, porque claro, en determinados frutos, en determinados cultivos, la salinidad lo que te hace es una pérdida de producción brutal, ¿vale? Unas salinidades en este rango puedes estar en caídas de la producción del 25 o el 30% vamos, pero tranquilamente. Y eso es algo tan fácil como que un sensor te diga que te estás pasando, aunque tú no lo hayas vivido porque es un error humano, ¿vale? Eso puede pasar perfectamente. ¿Me he pasado? Perdona, es que yo soy el sensor en el día de hoy, como tú vienes, te estás explicando, ¿no? Lleva 25 minutos, es por ir acabando, si es posible, o agilizando la ponencia, Pues si no te importa. Pues mira, ya está. Perdona que te haya interrumpido, que es muy interesante todo lo que estás diciendo. Vale, pues mira, acabo ya. Tensiómetro, que es otro sensor que te dice cuándo regar, pero no te dice cuánto agua estás perdiendo, ¿vale? Porque es una especie de todo o nada. Cuando tienes unos centibares muy bajos, sabes que tienes mucha agua, pero no sabes cuánta estás percolando, ¿vale? Y nada, con esto ya acabo. Me he pasado en el tiempo, lo siento. No te preocupes, todo lo contrario. Muchas gracias y muy interesante tu ponencia. Discúlpame, Israel. No, vamos, disculpadme a mí porque... No sé si para acabar tienes que facilitar o puedes facilitar alguna forma de contacto contigo. Sí, venía en la presentación al final, es israel@prismap.com, mi correo electrónico. Y luego el teléfono de contacto que viene también en la presentación, si queréis os lo facilito después. Vale, perfecto. Pues muy agradecido, Israel. Muchas gracias. Nada, lo siento por pasarme, pero bueno, No te preocupes. he ido rápido. A continuación, tiene la palabra la segunda ponente, doña Carolina Andrés Justa. Decir de Carolina que forma parte del Departamento de Marketing de CESENS. CESENS es un sistema de información agroclimática para la toma de decisiones en agricultura. Se basa en estaciones que recogen datos de los cultivos para obtener información de valor añadido, como el riesgo de infección o la necesidad de riego. Carolina, bienvenida, muchas gracias. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, yo lo primero, bueno, pues darle las gracias también a mi compañero Israel por su presentación. Me sumo a muchas de las cosas que ha dicho él. Nosotros somos otra herramienta, otra plataforma de las que existen ahora mismo en el mercado. CESEN lleva ahora mismo 7 años en el sector. Nosotros tenemos una ingeniería que se llama Encorelab y hace 7 años, bueno, pues nos propusieron a través de un proyecto de I+D, en otra de nuestras empresas que tenemos, pues fabricar estaciones meteorológicas y un software que lo soportara. A partir de ahí nació CESEN, ¿no? Realmente CESEN es una marca dentro de nuestra ingeniería. Nosotros somos tanto fabricantes de hardware como el software. Muchos de los sensores también los fabricamos nosotros. Yo me voy a decantar en la presentación por enseñaros nuestra herramienta directamente, ¿vale? Muchas de las cosas que ha contado Israel, pues lo mismo que nosotros, al final apostamos por la agricultura 4.0 y sobre todo la digitalización y el acercamiento a este tipo de herramientas al agricultor final, ¿no? Estamos apostando ahora por la formación, porque entendemos que al final estas herramientas no solamente les tiene que dar, como bien decía mi compañero, información en el momento,
para nosotros también es muy importante que utilicen la herramienta y que la utilicen como una herramienta de análisis. Tiene que ser un entorno amable, tiene que ser una aplicación que para ellos sea fácil y que desde el mismo entorno tenga la información, ¿vale? Nosotros desde hace 7 años trabajamos en Contacto porque es un software vivo con todos los técnicos de campo y ahora cuando os enseñe el software pues vais a ver que al final lo que hemos ido haciendo es un traje a medida para todos los técnicos. Nuestras estaciones se conectan entre 5 y 15 minutos, se conectan, envían los datos a la nube y de la nube van a pasar a unos servidores propios y empezamos a guardar datos. El cliente ya va a tener datos estadísticos para luego poder hacer todo ese análisis que estamos comentando. Además, entre nuestros clientes CESEN pueden compartir información, pueden compartir datos. Esto es algo que desde nuestra empresa estamos fomentando mucho, el que compartan datos. Y bueno, pues al final la agricultura colaborativa está funcionando muy bien. De hecho, se hacen pues sus propias pequeñas redes, ¿no? Entre grupos de los mismos sectores, pues o puede ser de bodegas, de frutales, del entorno. Les ponemos en contacto y comparten sus datos, ¿no? Además de poder ver los datos, lo que pasa en su estación, en su cultivo, van a poder ver también las estaciones públicas nacionales. Tenemos cerca de 2.000 estaciones públicas integradas en nuestro software y con esas estaciones van a poder también comparar con las suyas. Os voy a hacer simplemente, lógicamente, como tenemos el tiempo en este caso pues limitado, lo que voy a hacer es simplemente ir pasando un poco por todos los puntos de lo que el cliente final o el agricultor final o el técnico va a ver, ¿no? Cualquiera de las cosas que estamos viendo ahora en pantalla, cualquiera de los menús se pueden ver tanto en cualquier dispositivo móvil como en un PC, ¿no? Entonces, lo primero que el cliente ve, y ya os decía que nosotros estamos apostando por la formación y la verdad que está funcionando muy bien porque al final los técnicos están utilizando y los agricultores la herramienta, ¿no? Y eso al final es muy satisfactorio. O sea, les colocamos la estación y les damos formación, ¿vale? Pulsamos estaciones y esto es lo primero que van a ver nuestros clientes, pues en tiempo real va a salir, esto es mi código de administrador y estoy viendo pues estas son todas nuestras estaciones y puedo elegir entre estaciones propias que saldrán las suyas o las públicas. Pues vamos a elegir un cliente cualquiera porque lo que quiero que veáis es cómo se ven los datos, ¿vale? Esto es un cliente de frutales. Y esto es lo que vería en tiempo real, que, insisto, esto lo puede ver en su móvil. Estas de las pantallas que más se utilizan en el móvil. Fijaros que lo primero que nos dice es que se ha conectado a las 5:30 a esa estación, por lo tanto, pues al final son datos reales, ¿no? Y estos son todos los datos de todos sus sensores y otras métricas derivadas que la herramienta calcula, que el cliente ha decidido que quiere ver en esta pantalla. Fijaros qué datos más importantes. Si quisiera, con un simple pulsar en esta ruletita, configuraría las variables que va a querer ver o cuáles que no. Pulsamos, simplemente marcamos o desmarcamos y el cliente va a decidir qué es lo que quiere ver. Además va a poder ver su lista de sensores que tiene ahora mismo instalados en la estación. ¿Vale? Muchas de estas variables se necesitan lógicamente los sensores, entonces, bueno, pues si no tenemos un sensor de temperatura, lógicamente, aunque la tengamos marcada, no la vamos a poder ver. Pero hay otras muchas que la herramienta te las calcula directamente, porque nosotros las hemos generado así. Por ejemplo, índices climáticos. Bueno, pues te acercas y te va a dar una pequeña leyenda de lo que significa. Pues actividad vegetativa, pues el número de días del periodo en el que las temperaturas medias se mantienen superiores a 10 grados. Eso ya te lo calcula la herramienta con tus datos. Pero fijaros que puede marcar pues, infinitas variables. Me voy a parar un poquito en los modelos predictivos. Nosotros en la herramienta tenemos cargados una serie de modelos predictivos de enfermedades. Son todos hechos a través de proyectos de I+D, junto con la otra empresa que tenemos, porque tenemos una consultora que se dedica a realizar proyectos de este tipo. Y estos serían los que ahora mismo tenemos cargados. Si os acercáis, pues vais a ver la leyenda de cuál es el modelo que está implementado en cada caso, ¿no? Pero además la herramienta te permite modelar. Como nosotros el software es nuestro, lo que hacemos es que cuando el cliente ya tiene unos datos creados, unos datos estadísticos, pues podemos coger todos esos datos y decir qué es lo que está pasando y qué se está repitiendo en el tiempo y hacerle un modelo predictivo a medida. De hecho, lo hacemos. Vale, visto esto, no me voy a entretener mucho. Si el cliente quisiera ver datos en detalle de alguna de estas variables, lo único que tiene que hacer, fijaros, es pulsar y ya le va a dar datos con más información, más en detalle. Pues la temperatura de las últimas 24 horas, media, mínimo y máximo. Si además se acerca, ve datos en detalle de cada vez que la estación se ha conectado. Predicción para las próximas 36 horas. Nosotros las predicciones las obtenemos siempre a través de AEMET. Últimos 7 días, con su pequeña gráfica. Lo mismo si te acercas, ves datos en detalle. Predicción para los próximos 7 días y la integral térmica. Además, comparada con el mismo periodo del año anterior. Fijaros que nos vamos acercando y te dice, bueno, pues cómo estabas con respecto al año pasado.
Todo esto, por ejemplo, la integral térmica es algo que nos han pedido los clientes y que lo hemos añadido. Por eso os digo que está muy en consonancia con las necesidades de realmente el técnico de campo o el agricultor. Todo esto con cada una de las variables, dependiendo de lo que pulsemos, pues vamos a ver una información u otra, ¿no? Pues la humedad en hoja, importante para los modelos predictivos, así con cada una de ellas. La velocidad de viento, si el caso del cliente tiene anemómetro. Bueno, cualquiera de las variables las vamos a poder ver en detalle. Vamos a pasar al entorno de suelo. Como bien decía mi compañero, nosotros también disponemos de sensores con los que trabajamos, con diversas marcas. Ya os he dicho que algunos incluso los fabricamos nosotros, pero en el caso del suelo, nosotros ponemos o bien tensiómetros, efectivamente, que lo que nos van a decir es el estrés hídrico que está sufriendo la planta para salir al exterior, y ya entonces el técnico es el que va a decidir cómo riega, ¿no? Nos va a dar la medición en centibares y el técnico decide cómo quiere regar. Nosotros les llamamos pues una medición indirecta. O nos decantamos por uno volumétrico, que lo que nos va a dar es una medida directa. ¿Qué nos va a decir? Le vamos a decir a la herramienta cuál es mi estructura de suelo, con un sencillo análisis de cómo tengo el suelo, y nos va a calcular capacidad de campo y punto de marchitez mediante las ecuaciones de Saxton. Y a partir de ahí voy a saber cuál es mi agua útil. Os voy a poner un ejemplo también para lo que lo veáis. Esta es una de las pantallas que yo creo que, bajo mi punto de vista, nos da mucha información. Fijaros. Vamos a coger la misma finca. Importante en estas herramientas, y yo en la formación o en las presentaciones siempre hago mucho hincapié, lo que hemos hablado antes. No solamente vamos a ver lo que está pasando, sino lo que ha pasado anteriormente para tomar mejores decisiones. Esto es lo que tiene que ser el futuro, ¿no? Ver también lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, aquí podríamos pues, seleccionar el periodo de tiempo que yo quiera ver de cómo he regado y puedo ver pues, el periodo que yo quiera, ¿vale? En la ruletita configuramos la estructura del suelo. Simplemente este cliente tiene un sensor a 6 profundidades y marcamos mi porcentaje de arcilla, limo, arena. Lo puedo marcar directamente o a través del triángulo de suelo. Y la herramienta ya me calcula. Puedo meterlo también a mano si quiero. Entonces, bueno, pues vamos a imaginarnos cómo este cliente lo tiene, que se lo calcula en la herramienta. ¿Qué vamos a ver en esta pantalla? Fijaros. Lo primero vemos estructura de suelo. Me ha calculado, con los datos que yo le he metido, mi capacidad de campo y mi punto de marchitez en cada una de las profundidades, ¿vale? Y en agua útil, aquí el técnico va a poder marcarse cuáles son sus umbrales. El umbral superior, el 100%, sería la capacidad de campo, pero lo puedo poner al 80%, porque en mi cultivo no quiero que esté en capacidad de campo. ¿Qué nos dice la pantalla? Pues fijaros, en el cilindro me va a decir el agua que en este momento tengo. Si me acerco al sensor, ¿vale? Me dice que tengo 124 milímetros, estoy en un estrés leve y además tengo un 70% de agua útil. Y la recomendación de riego a la derecha sería, si quieres llegar a tu capacidad de campo, es decir, al 100%, tienes que regar 54 milímetros. Y si quieres llegar a tu umbral superior, tendrías que regar 18,5, ¿vale? Si esto lo ponemos al 100, pues coincidirían los dos datos, ¿vale? Además, hemos añadido la predicción meteorológica para las próximas 36 horas, pues para que el cliente vea si va a llover mucho y decida si riega o no riega. Hemos añadido también el balance hídrico. Esto es algo muy nuevo, os lo voy a enseñar por encima, pues porque veáis cómo sale en la pantalla, ¿vale? Vale. El balance hídrico, lo que hemos hecho es añadir el agua que entra y el agua que se transpira, ¿vale? Y el cliente lo único que tendría que tener es el sensor de radiación solar y también el sensor, en este caso el sensor de viento, ¿vale? Con esos dos sensores sería suficiente, bueno, y el pluviómetro para la lluvia, ¿vale? Vamos allá. A ver si este cliente, perfecto. Así sale, ¿ves? Saldría pues lo que nos está marcando en este caso los sensores y el balance hídrico. La diferencia para, en este caso, el balance hídrico con respecto a los sensores es que hay que añadir la fecha en la que quieres que comience a contarte el balance hídrico, las entradas y salidas, es decir, el día en el que estás en capacidad de campo. Si no le añades la fecha, que la añadiríamos aquí, directamente lo que tendríamos que hacer es, bueno, dejar la fecha que sale en el programa, que en este caso sería el 1 de marzo, ¿vale? Más cositas que tenemos y que se utilizan muchísimo en el software, las alertas, El cliente se va a poder hacer a medida todas las alertas que quiera con cualquiera de las variables. En este caso, estas son las que están configuradas, pues por ejemplo la de heladas, la editamos y simplemente pues, se llama heladas, nos va a avisar cuando la temperatura sea inferior a 0 grados, elijo la estación en la que quiero y le puedo incluir también la predicción meteorológica. La alerta me va a llegar con un mensaje al móvil y con un correo electrónico.
Entonces, bueno, yo me puedo hacer todas aquellas alertas que yo quiera, simplemente pues le pongo todo lo que quiero. Imaginamos pues eso, que por ejemplo le queréis poner el tema del suelo, ¿no? Pues le puedo poner, pues cuando llegue, si ponemos un estrés hídrico, pues a tantos centibares que me avise. Podemos poner lo que queramos. Os quería enseñar también el entorno de suelo, el estrés hídrico que nos ha enseñado un cliente que tenga, como comentaba el compañero, el tensiómetro. El entorno con estrés hídrico sería así, ¿vale? Aquí nos está marcando los centibares, ¿no? Y nos hace una media a 20 y a 60 centímetros, que es como tiene colocado el cliente, en este caso, el sensor, ¿vale? Después de las alertas, más cositas que tenemos que se utilizan muchísimo, pues en este caso, dentro de fincas, los mapas NDVI. Se crea la finca, a través de SIGCAM nos la ubica y nos la geoposiciona con nuestras coordenadas y vamos a poder ver todos los mapas NDVI desde que tenemos colocada la estación. Se van a guardar todos los datos, ¿vale? En los mapas NDVI voy a poder ver el vigor de la planta y voy a ver cómo va evolucionando a través del satélite Sentinel. Simplemente seleccionando periodo de tiempo, a la derecha voy a tener el calendario y voy a ir viendo cómo va evolucionando mi cultivo. Sobre todo, no solamente cómo tengo ahora el cultivo, sino cómo lo tenía el año pasado con respecto a este. Voy a poder ver todos los mapas. Si además, por ejemplo, le doy a métricas y marco integral térmica, esto es algo que están utilizando mucho nuestros clientes, hago zoom y voy a poder ver todas mis fincas y voy a poder ver cómo evolucionan una con respecto a otra en integral térmica. Algo muy importante. Fijaros que así, pues de un golpe de vista, vemos todas nuestras fincas. Ahora entraríamos en todo lo que es el apartado de alimentar a la herramienta. Hemos creado un apartado de fenología, uno de sanidad vegetal, calidad y tratamientos. Cualquiera de estos módulos hay que introducir los datos en la herramienta. La herramienta no sabe en qué estado fenológico estoy, pero nos va a costar muy poquito tiempo meterlo y luego nos va a dar mucha información. No os voy a enseñar cómo meterlo, pero simplemente quiero que veáis un ejemplo de cómo saldría. En el momento que yo creo la finca ya le he dicho qué cultivo es, con lo cual cuando voy a crear mis estados fenológicos, la herramienta ya sabe cuáles son mis estados fenológicos, todos mis estados fenológicos, ¿vale? El cliente pues ha metido aquí, por ejemplo, que el 22 de marzo estaba en lloro. Le va a dar su integral térmica y sus precipitaciones acumuladas. Y además, si tiene datos con el año pasado, lo va a poder comparar. Y si encima pulsamos encima de la etiqueta, nos lleva directamente a la gráfica. Nos va a dar la información más relevante para llegar al estado fenológico, que en este caso sería la integral térmica, las precipitaciones. Lo mismo pasa con la sanidad vegetal. La herramienta, los clientes nos decían, queremos, Carolina, no solamente saber en qué estado fenológico estaba en el anterior periodo, sino también qué enfermedades tuve, para que si este año pues pueda combinarlo con la climatología y me pueda adelantar, ¿vale? Pues lo mismo. En la herramienta ya va a saber qué cultivo tenemos y nos va a saber decir pues, cuáles son nuestras enfermedades o cuáles son nuestros cultivos, o sea, enfermedades o plagas. Crearlo es muy sencillo y luego lo veríamos así con esta etiqueta. Ellos han marcado, pues veis, las fechas en las que han ido teniendo enfermedades. Incluso se puede subir una foto. Y si pulsamos encima, lo mismo, te lleva a la gráfica en la que te va a comparar, bueno, pues en este caso, las características más importantes para que se dé lugar a estas enfermedades. Además, desde aquí, una vez que metemos la sanidad vegetal, vamos a poder meter también los tratamientos. Es decir, el cliente quería no solamente saber en qué estado fenológico estoy, sino también qué enfermedad he tenido y qué tratamiento fitosanitario voy a utilizar. Durante cuánto tiempo dura el tratamiento y cuánto tiempo estoy protegido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la herramienta se resetea. ¿Eso qué significa? Que si yo hoy le digo a la herramienta, voy a tratar de oidio durante 2 días, pero voy a estar protegido 15, y ese modelo predictivo está en la herramienta, durante esos 15 días el modelo predictivo de esa enfermedad me va a marcar 0, porque la herramienta ya sabe que yo estoy protegida. Y a partir del día 15 comenzaremos otra vez. Bueno, veríamos así el tratamiento, nos voy a enseñar cómo se mete, pero es muy sencillo. Y además, una vez que metemos los tratamientos, podríamos descargar en PDF o en Excel y nos va a servir como cuaderno de campo. ¿Vale? Esto ponemos el logotipo del cliente y nos serviría como un cuaderno de campo. ¿Vale? Si además pulsamos encima de cada uno de los tratamientos, lo mismo, nos va a dar lugar a la gráfica. ¿Vale? Y si le damos aquí al más, incluso puedo sacarme directamente el justificante de ese tratamiento. Esto es nuevo. Si quiero el justificante para este tratamiento, pues bueno, pues lo tendríamos, lo hemos sacado así porque nos lo han pedido varios clientes que necesitaban algunos justificantes de tratamientos. Vale. Más cositas, informes.
Los informes, bueno, voy a ir primero a este apartado. Tenemos ahora todo esto que hemos visto, ¿dónde lo vemos? Pues tenemos dos consultas, avanzadas y avanzadas pro. No sé qué tal voy de tiempo, creo que voy bien. En avanzadas voy a poder comparar, os lo voy a hacer rápido, simplemente estación o estaciones, las que yo quiera, incluidas las públicas, y voy a poder ponerle todo lo que quiera consultar, ¿vale? Cualquier métrica que vosotros queráis. Quiero que veáis lo rápido que se obtiene la información. Y aquí le pongo el periodo de tiempo. Esto para mí es lo importante en este tipo de herramientas. Le voy a decir cómo regué el año pasado o el mes pasado y ya tengo la gráfica, la podemos descargar, la podemos guardar, le puedo decir los últimos X días, meses, años. Sobre todo, insisto, estas herramientas tienen que ser para eso, ¿no? Para la rapidez. Estoy aquí y digo, oye, necesito tomar esta decisión, ¿qué pasó el año pasado? ¿Cómo estaba? Y lo vemos. Y en consultas avanzadas pro voy a poder comparar lo mismo que hasta ahora, estación o estaciones, pero además con las métricas que yo quiera, pero además voy a poder añadir la fenología y entrarán pues todos los estados fenológicos que yo quiera ver y las enfermedades que se han producido y los tratamientos que yo he marcado. Y yo voy a poder ver todo aquello que yo seleccione. Ya lo tenemos aquí. ¿Veis? Aquí me dicen cuándo has comenzado el tratamiento y ellos han marcado que ha comenzado aquí. En vertical vemos tratamientos, estados fenológicos y en horizontal todos los datos de clima. Comienza aquí, termina aquí, estamos viendo datos de ahora, pero podemos buscar todo lo que queramos. Pero sin embargo, los días de protección, el cliente ha marcado que está protegido hasta el 13 de abril. Pues durante este tiempo la herramienta me va a marcar 0, ¿vale? Y los estados fenológicos pues se van a ver igual. Si tenemos estados fenológicos, ¿lo veis? Ya lo tenemos aquí. Vamos viendo, ¿no? Cuando comienza una enfermedad, cuando termina, todo lo que el cliente ha ido añadiendo. Y esto lo puedes descargar, lo puedes guardar, ¿vale? Este sería el apartado de análisis, todo lo que es consultas avanzadas y avanzadas pro. Y para todos aquellos clientes que no tienen ese tiempo a veces para poder hacer este tipo de análisis, hemos creado el apartado de informes. Y ya con esto termino. En los informes vamos a poder hacer un informe a medida. Simplemente, pues creas todos los informes que tú quieres, le pones el nombre, las estaciones que tú quieras, incluidas las públicas, fijaros todas las métricas que podéis poner, ¿vale? Podemos incluir la predicción meteorológica de AEMET por horas, por 7 días, cómo quieres agrupar las gráficas, a quién quieres que llegue este informe, cómo quieres el periodo de envío, o sea, los días de la semana que quieres recibirlo, los técnicos, quincenal, si quieres el día 1 de cada mes, mensual, los últimos X días desde una fecha. Lo que quiero que veáis es la flexibilidad que tiene el software. Incluso puedes comparar anualidades anteriores si la estación la tienes puesta desde hace tiempo. Y lo recibirías pues así. Este es un ejemplo que tenemos y lo recibirías en el periodo de tiempo que tú hayas estimado. Y por último, el cuadro de mando y ya acabo. El cuadro de mando es un pequeño resumen de lo que está pasando en tu finca. Esto se utiliza mucho en el móvil. Pulsas la finca que quieras. Imaginaros que un cliente tiene bastantes fincas, o que tenga una, y va a haber un pequeño resumen. Le va a decir la predicción meteorológica para el día siguiente, le va a dar el último mapa de NDVI, si ha metido estados fenológicos y enfermedades también las va a ver, su entorno de suelo, si tiene agua útil, el sensor volumétrico, o tiene tensiómetro, incluso ya veis el porcentaje de agua útil, la evapotranspiración de la última semana acumulada, el entorno de sanidad vegetal, si hubiera tratamientos también los vería. Y hemos añadido una comparativa con el año anterior de integral térmica y de precipitaciones acumuladas, para que vea un poco también, bueno, pues en este caso cómo va la finca, ¿no? Y esto es todo nuestro software contado de una forma bastante resumida, pero con esto lo que quiero haceros entender o hacer llegar es un poco eso, ¿no? Que al final quizá nos quedamos muchas veces en las palabras y está pues muy bien lo de la digitalización y demás, pero estoy de acuerdo con Israel en que hay que hacerlo llegar también al agricultor final. Y a mí me está sorprendiendo gratamente que cuando les veo que están introduciendo la fenología, que utilizan las consultas avanzadas y que empiezan a utilizar la herramienta para eso, ¿no? No solamente para ver lo que ocurre en este momento, sino para tomar sus decisiones. Y bueno, estamos trabajando sobre todo para eso, ¿no? Para que llegue a todo el mundo y que sea un entorno fácil, que se haga todo desde el mismo entorno. Ahora estamos trabajando y en este primer semestre vamos a tener también un módulo de nutrición, estamos probando varios sensores y también vamos a tener un módulo de producción. Y todo esto es Cessens, ¿eh? Yo por mi parte espero haber llegado en tiempo, yo por mi parte he finalizado. Muy bien, Carolina, muchas gracias. No sé si quieres dejar también alguna forma de contacto contigo. Vale, yo a través, bueno, como me he conectado directamente al software, yo a través de mi web, a través de nuestra web que es cessens.com,
Ahí está mi contacto, correo electrónico, cualquier información o cualquier cosita que necesite, y si alguien necesita una presentación un poco más en profundidad, pues estaré encantada de hacerlo. Perfecto, pues muchas gracias. Vale, a vosotros. A continuación tiene la palabra el tercer y último ponente, don Manuel Caro Ayala. Manuel es investigador agrario y responsable del equipo de agrometeorología del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, IMIDA. Está al frente del equipo de agrometeorología del proyecto del Sistema de Información Agrario de Murcia, SIAM. Manuel, bienvenido y muchas gracias. Tiene la palabra. El volumen, Manuel, el micro. Ahora sí se me... Bueno, que digo que muchas gracias a vosotros por invitarme a esta mesa redonda. Bueno, pues mi correo está ahí abajo, en la parte de abajo. De todas maneras, entrando en la página del SIAM, que, pues bueno, ahí se puede mandar un correo y conectar conmigo. Mira, en la actualidad hay un léxico muy amplio sobre temas de datos de cualquier tipo. Es decir, está el Machine Learning, los metadatos, Open Data, Big Data. Pero esto tiene una historia. Y la historia es la siguiente. Estamos en el sureste español. Y el sureste español está, a nivel de agrícola, fundamentalmente, hay una cosa que es importante, que es la escasez y la irregularidad de las precipitaciones. No solo eso, sino que además durante los meses estivales, en el periodo de verano, pues la demanda evaporativa es muy elevada, pero muy elevada. Si a eso le añadimos que entre el 70 y el 80% en los países desarrollados del agua disponible se dedica a la agricultura, y teniendo en cuenta pues, que hay otros sectores como el turístico o como el industrial, aparte de otras cosas como por ejemplo el precio del agua que he leído esta mañana, que debido a la nueva ley del trasvase va a subir entre un 40 y un 60%, que ahí queda dicho. Bueno, pues hace que la gestión del agua sea un tema primordial. Ya se ha citado, me parece por ahí, hay estudios por ahí que son del año 98 de Cohen, que decían que, bueno, que el riego que se da se supone o se presupone que en la mayoría de los casos se está aportando un 20% de agua más de la que se debería. Entonces, ¿por qué una red de estaciones? ¿Por qué es importante una red de estaciones agrometeorológicas? Dejémoslo claro, porque estáis tomando datos de la EME1, otros detalles, esas no, las de la EME no son agrometeorológicas. Pues bueno, hace falta una red de estaciones agrometeorológicas, porque en este gráfico, por ejemplo, que va desde 1863 hasta el 2020, se puede observar como la media es de 312 milímetros y la mediana es de 301. Eso quiere decir que la mayoría de los valores van a estar por debajo de la media. Y bueno, y esto viene por lo siguiente. Aquí en la década de los 80 hubo una sequía en la zona del sureste, insisto, de unos 6 años aproximadamente, en las cuales se decidió montar una red de estaciones para asesorar al regante, que es de lo que se trata. Bueno, y visto esto, pues esto es un mapa de un proyecto que estamos desarrollando, que luego hablo un poco de él, pero fundamentalmente lo que quería decir es que si os dais cuenta la diferencia que hay entre la zona norte de Cáceres con valores, los datos son desde el año 99 hasta el 2020, ¿vale? Y valores superiores a 600 milímetros, y luego tenemos aquí la zona seca de España. Esto en realidad es la zona donde se desarrollan los frutales y tal. Y bueno, pues la tenemos entre La Mojonera y Crevillente, ahí está el tema. Si me apura, quizá la zona más seca de todas es la que hay entre Águila y Mazarrón. Pero bueno, pero esa otra, que no llegan a los 300 milímetros anuales. Y bueno, por eso se decidió montar una red de estaciones. En la actualidad tenemos 50 estaciones, las 50 no son nuestras. Alguien ha comentado ya lo de la red SIER. La red SIER es posterior a la red SIAM, que es la de la región de Murcia. Y de la red SIER nosotros tenemos 15, pero aparte de eso tenemos también la de la UPCT, que nos llamaron para... ellos utilizaban las estaciones como se utilizan en los centros de investigación. Es decir, ellos montaban la estación o la ponían a punto,
mientras que estaban llevando a cabo una investigación y cuando acababa la investigación la desmontaban. Exactamente lo mismo que pasaba en el IBIA, ya que lo he visitado, o que pasaba en Córdoba, es decir, era lo mismo siempre, o incluso en el CEBAS, que también pasaba lo mismo. Y luego la otra que tenemos es la de Mazarrón, que bueno, teníamos una aquí en Cañada Gallego, que es zona hortícola, pero resulta que en esta zona de aquí, más al norte, zona de frutales, y entonces que es una de las cosas que hacemos nosotros, lo de la estimación de las horas frías para los frutales de hueso. Y entonces se quejaron de que aquella no era representativa. Presionaron al ayuntamiento, que nos llamó, y bueno, y les dijimos las pautas que había que seguir para que compraran la estación y nosotros se la instalábamos. Todas estas estaciones cumplen las normas que lo comentaba antes, las normas españolas, norma UNE, sobre redes de estaciones meteorológicas automáticas y las redes de estaciones agrometeorológicas. En los dos comités estuve de vocal. En el primero de ellos, la verdad es que estábamos agrícolas, estábamos uno de Trasa, me parece que era, y yo. El resto eran físicos. Y la segunda no, la segunda ya era sobre estaciones agrometeorológicas y tal. ¿Y qué importancia tiene esta normativa? Pues bueno, se ha comentado también, había estado hablando de sensores. Pues lo primero que te dice son los sensores que tienes que utilizar, cuáles son los obligatorios en una estación meteorológica o agrometeorológica, me da igual, y cuáles no. Por ejemplo, las variables que hay que medir siempre son la dirección y la velocidad del viento con una anemoveleta, la temperatura y la humedad relativa, que ya se ha dicho. Por cierto, la anemoveleta a nivel agrario se mide a 2 metros del viento. La temperatura y la humedad relativa, el pluviómetro, y luego como opcionales están el piranómetro y la presión atmosférica. Nosotros en la red la verdad es que la presión atmosférica no la medimos. La radiación global incidente sí, con el piranómetro. Otra cosa que es importante de la normativa esta, pues porque la mayoría de vosotros sois usuarios. Yo hablo como usuario que soy, o que vaya a ser, o que habéis sido, no lo sé. Y lo más importante es la veracidad de los datos. Es decir, tú, de acuerdo, tienes una estación, o tienes una serie de estaciones, o te descargas datos de cualquier estación de cualquier parte del mundo. ¿Y qué validez tienen esos datos? Pues bueno, hay estructurado una serie de evaluaciones a los datos, uno a tiempo real y otro a tiempo diferido, que lo que permiten es que cuando tú te descargas el dato tengas la seguridad de que ese dato es óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, a tiempo real hay 4, va desde el examen físico del fichero que llega, ¿de acuerdo? Nosotros descargamos los datos cada hora, aunque ahora diré alguna cosa más de ese tema. Pues bueno, desde el examen del fichero tal y como llega hasta una inspección visual al día siguiente. Por en medio, pues bueno, hay cosas como, por ejemplo, que claro, la temperatura mínima nunca puede ser superior a la media. Si no, el dato se considera sospechoso, que no es que sea malo, sino simplemente que es sospechoso. O otra, por ejemplo, nosotros medimos cada 10 minutos, almacenamos cada 10 minutos, porque medimos cada segundo. Entonces, en esos 10 minutos, pues hay variables que no pueden haber cambiado considerablemente. Por ejemplo, la temperatura, sea el mes que sea, pues si es en verano. Si está a 35 grados, en 10 minutos no pueden ser 20 grados, porque ahí pasa algo. Y por último, a tiempo diferido, pues se hace una coherencia temporal, el análisis de coherencia temporal, que eso es lo que te permite ver qué es lo que ha pasado en la zona. Es decir, si de verdad ha habido una gota fría tan típica de esta zona, y entonces pues no es que haya llovido solo en esa estación un montón, es que ha llovido en todas. Con lo cual, y luego por último la inspección visual que se hace con un mapa. Bueno, y a modo de resumen y tal. Tenemos las 15 estaciones de la red SIER que se miden registros medio horarios, que eso es un tema curioso, pero bueno, ellos siguen empeñados en eso, y nosotros que estamos adaptados a la red, a la norma UNE, pues lo que tenemos son registros 10 minutales, es decir, exactamente igual que la EME. La diferencia es cómo están puestos los sensores, al menos el de viento. Somos la única red, antes se ha comentado por ahí somos la única red que damos datos a tiempo real.
si lo decía por lo de Israel, que ha comentado la inmediatez de los datos y tal. Pues bueno, la única red que hay en España que da los datos a tiempo real, es decir, tú entras en el SIAN, por cierto, aquí abajo está puesto en la dirección, pues bueno, tú entras en el SIAN y pinchando en la estación, tú puedes ver los datos a tiempo real, ¿vale? Pues bueno, y este es el proceso, desde que los datos llegan hasta que se publican, es un proceso de integración, la validación. A ver si yo puedo esto. Pues no. Aquí. De acuerdo. La integración, la validación, el análisis inteligente de los datos y por último la publicación. En la actualidad tenemos 3 métodos o 3 formas de publicar los datos. Una es por el SIAN, al cual ya he hecho mención antes, de acuerdo, que es una página en internet. Otra es Open Data, ya sale otra de las palabras que decía al principio. Open Data son los datos abiertos. La verdad es que vino muy bien hacer la competencia a la EMET, porque no sé si os acordaréis que antes se pagaba por los datos en la EMET. Y en la actualidad, con la competencia que hay, es decir, nosotros empezamos a sacar datos en el año 86, que hace ya mucho tiempo. Y está bien porque el sistema de Open Data lo que te facilita es que los datos sean abiertos y pueda cogerlos todo el mundo. Citando siempre la fuente, pero bueno, nosotros lo hacemos a través de la página de transparencia de la comunidad autónoma, que eso depende de Presidencia. Pero tú haces un pequeño programica y te puedes descargar cada hora los datos de esa hora, ¿vale? Lo último, como no podía ser menos, es una app. Es decir, el que no tiene ahora una app para mostrar los datos, los informes o lo que sea, no es nadie en este mundo. El caso curioso de esto es que la historia parte de un agricultor montado en un tractor en una estación en Yecla-Mula, un frío que hacía de muerte. Y el hombre se paró el tractor y lo que preguntó es que los datos, porque claro, abría el teléfono portátil y decía, pero es que aquí no lo veo bien y tal, no tenéis una aplicación. Y entonces hicimos una aplicación que, bueno, la hemos puesto en marcha hace muy poco. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues bueno, se ha comentado ya, pero en el fondo es lo más importante, Big Data. Es decir, Big Data. Tú lo que tienes que hacer es unir grandes plataformas de datos, ¿de acuerdo? De datos de entrada, ya sean variables agrometeorológicas, variables de suelo, el estado de la planta, estado fisiológico, e incluso la calidad del agua de riego. ¿Para qué? Pues para generar algoritmos que lo que te permitan es ayudar a la toma de decisiones. Y traigo 2 ejemplos, porque bueno, entrar a la página de internet, eso lo podéis hacer, que es sencillo y no tiene mucha historia. La primera, que es por donde empezamos, fue por las necesidades de riego. Allá, ya lo he dicho antes, por el año 89, y era como consecuencia de una sequía de 6 años. Entonces nosotros, como se hace ahora mismo a nivel internacional, utilizamos el método de FAO56, que es de Richard Allen, y lo único que se hace, entrando en el SIAN, es seleccionar una estación de referencia. De ahí se selecciona el cultivo y variedad o grupo de variedades, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en el melocotón, pues está dividido en melocotón extra temprano, porque si no sería muy tedioso poner todas las variedades. A partir de ahí, pues se estima un coeficiente de cultivo y se obtiene la evapotranspiración del cultivo. Esa es la fórmula de Penman-Monti, que la puse ahí por si. Bien. Pero es más, hemos estado hablando de sensores. La mayoría de los sensores que se han estado hablando hasta el momento se utilizaban ya hace 20 años en investigación. Es decir, eso es lo que utilizábamos nosotros para poder sacar los coeficientes de cultivo que se ven ahí. Pues te he traído el caso en concreto del albaricoquero, búlida. Nosotros hemos trabajado con frutales y con cítricos, porque las hortícolas debéis de saber que con un lisímetro pues, se puede estimar el coeficiente de cultivo. Entonces nosotros partimos de, en este caso en concreto, de 3 ubicaciones, en Cieza, en Cejín y en Mula. Entonces se hacían 4 tratamientos con 3 repeticiones, y esas 3 repeticiones tenían sensores de humedad de suelo, tenían a 30, 60 y 90 centímetros, porque como es un frutal, hacía falta ver hasta dónde percolaba el agua, ¿de acuerdo?
Y aparte de eso utilizábamos dendrómetros que se ponían en el tronco para ver el flujo el diámetro del tronco. Y bueno, y a partir de esto lo que se hizo que pues un estudio de la fenología. Es decir, al final con todo ese aparataje lo que se obtuvo fueron unos coeficientes de cultivo y en función de la fase del cultivo pues se aplica el coeficiente. Yo no lo veo bien, pero lo voy a cambiar aquí y listo. Bueno, pues mirad, por ejemplo, ahí en el engorde del fruto, en una zona está del 1 al 15 de mayo, en la siguiente está del 21 de abril al 20 de mayo y en la otra está del 16 de abril al 8 de mayo. Este sistema fuimos los primeros en emplearlo, es decir, tomar la fenología. Luego hay un libro escrito para la FAO de Elías Ferreres, que es profesor de investigación del CSIC, en Córdoba, para ser exacto, y bueno, que también recoge este sistema, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que he traído de grandes bases de datos y tal. Nosotros estamos metidos desde hace ya tiempo en un grupo operativo. En el grupo operativo está FECON, ANECOP y las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, aparte de varias empresas, he puesto ahí una empresa informática, para ser exacto, es esa. Y como en la parte científica, pues la lleva el IMIDA, el CEBA, el CSIC y ENAE, ¿de acuerdo? Que es de la Universidad Empresa. Yo me encargo de la parte de climatología agrícola, pero aparte de eso, pues están las orientaciones productivas, los métodos de cultivo y las consecuencias económicas, que es lo más importante de esta historia de la pasta, ¿vale? En principio, este grupo operativo se crea para ver cómo va a quedar el tema de los frutales con el cambio climático. Es un tema que ahora mismo apasiona lo del cambio climático y bueno, pues, como está en candelero, pues había que afrontarlo de alguna manera. En principio todo esto viene por la cantidad de datos y ahora también hablo de Carolina, perdón. Pues bueno, pues en principio eran 340 estaciones, ¿de acuerdo? Esas 340 estaciones abarcaban lo que es la vega del Ebro, desde La Rioja, lo que es la costa mediterránea hasta Granada, Sevilla, Huelva, Badajoz y Cáceres, ¿vale? 340 estaciones en un principio, que al final se quedaron en 270, porque, bueno, resulta que llamé a Joaquín del Cida, de allí de Logroño, precisamente, mi amigo Joaquín, que por cierto se copiaron el CIE, ese se lo copiaron exactamente igual que el nuestro. Y bueno, hablando con Joaquín me dijo, mira Manolo, en La Rioja Alta no hay frutales, o sea, no te empeñes porque no te... Fue así. Luego, y así es. Claro, sí, bueno. Luego también había de Castilla-La Mancha, porque lo de la red SIER debéis de saber que viene de un proyecto Interred 12 Sequía, en las cuales pues, se instalaron estaciones en la zona árida, que eran Valencia, era Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura. Eso era en principio de Albacete se quitaron un montón también por el mismo motivo y luego por aquello de la validación de los datos se eliminaron algunas estaciones que no tenían las series completas, ¿vale? Pues lo que hicimos, pues nos juntamos al final con 34,5 millones de registros, ¿vale? Nuestras estaciones, las de Murcia, son las que tienen una serie más larga, no por nada, sino porque nosotros empezamos antes. Eso cada vez que hay una reunión en el ministerio lo comento y ellos se sulfuran, pero es verdad. O sea, ellos vinieron a Murcia, vieron lo que teníamos, les gustó y se lo llevaron. Y montaron la red SIER, que ya se ha comentado por ahí. Y bueno, y en La Rioja vinieron y cogieron también lo que era el programa. Bueno, pues con esos 34,5 millones de registros, lo que se hizo fue integrarlo en la base de datos del SIAN, porque ya está preparado el sistema para eso, y ahí se volvieron a validar todo, era un registro horario y se volvieron a validar. Y ahí, por cierto, como he comentado antes, pues se eliminaron algunas estaciones. A ver, lo que se pretendía con esto era obtener datos en periodos diarios, semanales, mensuales, y hacer determinados análisis, como por ejemplo el riego de helada. Entonces, como nuestro servidor no era tal, se llevó al parque científico, de forma que
Pues bueno, pues ahora mismo los consultas, Juan Antonio, que me parece está oyendo esto, pues se hacen a través de la red CETENET, que es una red científica, ¿vale? Rápida, es bastante rápida. Las variables que nos descargamos son estas de aquí y el periodo es ese, desde el año 99 hasta el año 2020. Nosotros teníamos más, pero es que tuvimos que cogernos al año 99, que es cuando empezó la RESIER. Bueno, ¿qué es lo que pretendíamos con esto? Enlazado con todo esto de los macrodatos y de los tal. Pues bueno, queríamos hacer un seguimiento de lo que son los frutales de hueso desde el principio hasta prácticamente la recolección. Lo que pasa es que no ha sido posible. Entonces empezamos por el periodo de latencia con la endodormancia. En el CIAN nosotros tenemos 3 métodos, pero aquí solo utilizamos 2, el método de Richardson y el modelo dinámico, modelo de porciones, para ver cuándo el frutal sale de la latencia. Eso, por cierto, nos lo han copiado en varios sitios. Uno de ellos, que es curioso, es en Canarias. Pero bueno, yo creo que no hay ninguna página, ni la de Libia, ni la de Andalucía, que tenga eso. No sé tampoco por qué, porque allí tienen frutales. Luego, una vez que teníamos eso, pasamos a la ecodormancia, es decir, las necesidades de horas de calor, que eso lo estimamos por 2 métodos, el de Richardson y el de Anderson, y hemos calculado también el riego de heladas, solo para esos 20 años, tengo que decirlo, porque eso ahí, es decir, por debajo de 25 años es muy difícil, y 25 años solo había de Murcia, con lo cual pues hemos tenido problemas. Y luego, por otro lado, las anomalías por altas temperaturas en periodo de acumulación de frío. Es decir, cuando ese día del mes de enero o que hay 21 grados, pues eso de alguna manera rompe la latencia, ¿de acuerdo? O sea, la acumulación de frío. Y aunque el modelo dinámico sea más benigno con esas historias, pero se nota. Nos falta por hacer la deshidratación de frutos, pero la verdad es que todavía no hemos llegado. Primeros resultados, por lo que pueda tener, pues bueno, hay 5 zonas a nivel de climatología para los frutales de hueso. Está la extracálida, que está aquí en la zona de Almería, y la otra zona, yo esto os lo puedo decir, esta de aquí es la del Pilar de la Horadada. Vamos, abarca todo lo que es Murcia, la costa de Murcia y parte de Alicante, ¿vale? Luego está la zona cálida, la intermedia, la fría y la extrafría, que está en La Rioja. Yo pensaba que la más fría iba a ser en Daroca, pero no, ha sido la de La Rioja. Otra cosa que hemos tenido, pues bueno, hemos tenido la evolución, cómo van acumulando, en teoría, sabéis que este es el método estadístico. Hay otro método que es el biológico, en el cual tú metes una planta en una cámara de cultivo, lo sometes a distintas temperaturas y ves cuándo sale de la latencia. Pero el método estadístico se basa en la temperatura media horaria, para ser exactos, y aquí lo que hicimos fue la evolución de esas horas frías, ¿vale? Esto corresponde a la semana 8, que es cuando se supone que ya ha terminado de acumular frío los frutales. Bueno, y terminando con esto, y hablando de los metadatos y de toda esa historia, en el tiempo que llevamos acumulado, desde la estadística está aquí a la izquierda, pero no está entera, porque me parece un poco, bueno, lo que sí que se ha visto en los últimos años es que hay cada vez más gente que a lo que entra, usuarios, que para lo que entran es para descargar datos básicos. Es decir, ellos quieren los datos de evapotranspiración, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que sigue habiendo un 10% de gente que entra a ver un programa. Yo quiero el programa de riego pues porque hay mucha gente de Alicante. Porque yo soy de Orihuela y hay una estación ahí en Benier y me vale la estación de Benier. Y un tiempo que me vale. Y entonces pues entran y se descargan el programa orientativo del limonero fino o de lo que sea. Pero la mayoría de la gente, la verdad es que el 78% a lo que entra es a por datos meteorológicos, ¿vale? Y bueno, más cosas. Pues más cosas. Contaros un poco también que estamos trabajando y son también grandes bases de datos y tal. Desde el año 2018 estamos en un proyecto con la Universidad de Salamanca, en concreto con el CIALE, que es el Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias, y que, bueno, el estudio es sobre recursos hídricos, ¿de acuerdo? Por un lado se miden en realidad es por fotos satélite y por drones.
lo que se hace es tomar imágenes y, por otro lado, que nos encargamos nosotros de las redes de instrumentos de medición de campo, entre las que se excluye, aparte de la precipitación, que es importante, el sensor de humedad del suelo. Del Grupo Operativo del Cambio Climático tengo poco que decir, pues ya os he comentado algo. Y lo último es, pues ahora mismo, desde hace muy poco, estamos trabajando con el Departamento de Energía Solar Fotovoltaica del Centro Nacional de Energía Renovable, el CENE, para realizar un estudio sobre los valores históricos de la radiación global incidente. Y bueno, de Murcia decir que han cogido 5 estaciones, de las 5 estaciones, 4 son del SIAN y una es de la EME. Y bueno, y poco más. No sé si me ha pasado o no me ha pasado, me he quedado corto, ¿no? Pero bueno. Está bien, Manuel, muchas gracias. Bueno, pues... Y una cosa muy importante, que espero vuestras preguntas. Eso... Sí, tenemos también el tema de que habéis facilitado los contactos por si en algún momento, en los próximos días, algún asistente quisiera ponerse en contacto con vosotros. Muchas gracias a los tres ponentes. Bueno, vamos a abrir un breve turno de preguntas. Tenemos tiempo para un par de preguntas si son rápidas. ¿Hay algún asistente que quiera hacer alguna pregunta? Por vía chat no ha entrado nada. ¿Alguna pregunta? Si como tenéis las cámaras casi todas apagadas, si eso desconectáis el micro y la hacéis directamente, si queréis. Sí, si me permites, yo quisiera hacer una pregunta, Alberto. Vale, Miguel. Vamos a ver, a mí lo que me gustaría es que alguno de los ponentes me diga realmente qué es lo que más solicitan los agricultores y qué es lo que más están inquiriendo los técnicos. ¿Qué ponente puede responder a esa pregunta? Yo me parece que ya te la he contestado. Ahora mismo lo que piden, pero además es que vas a la finca y te lo dicen, son datos de evapotranspiración, es decir, prácticamente datos básicos, ¿de acuerdo? Aunque bueno, porque ellos ya tienen su sistema para poder evaluar luego y obtener las necesidades a partir de ahí, lo que necesitan. Yo lo resumo en el dato básico, que es cuándo regar. O sea técnico o sea agricultor. Sí, ¿cuándo regar? Esa es la pregunta. Coincido el riego y sobre todo los técnicos mucho también los modelos predictivos, las enfermedades. Pero lo de cómo regar... Escucha, es que en el caso de Logroño, precisamente las estaciones no se montaron para determinar las necesidades de riego. Es que se montaron, yo me acuerdo de aquello, ¿cómo se llamaba aquel? Alfonso, me parece que se llamaba, que era el director del CIO. Y las montaron para las enfermedades, fundamentalmente. Sí. Además, de hecho, las del Gobierno de La Rioja incluyen a los clientes que, bueno, pues que puedan ver las estaciones que quieran las de La Rioja, incluye la polilla de racimo, todos esos datos que nosotros desde nuestro software lo pueden ver también y lo pueden ver en gráficas. Entonces, aquí sí que se pide muchos... Pero bueno, La Rioja y luego que tenemos clientes a nivel nacional, muchos de frutales también, el tema de los almendros, por ejemplo, que tenemos muchos clientes de almendro, también están muy interesados en los modelos predictivos. Coincido con Israel en lo del tema del riego, pero las enfermedades también es algo que les preocupa mucho. ¿Y qué tendencia pensáis cara al futuro? Que la gente precisa con más, digamos, inmediatez. O sea, de acuerdo, ahora mismo están pidiendo el riego, datos para regar, ¿y qué pensáis que en el futuro inmediato van a precisar más? El tema de la nutrición. Nosotros es el siguiente módulo que vamos a hacer, que la estamos desarrollando, y para ellos es muy importante el tema de la nutrición también. Todos los sensores de NPK, todo eso para ellos es muy importante. Nosotros, además, bueno, siempre cuando ponemos algo nuevo en el software hacemos unas jornadas para informar a todos nuestros clientes y, como bien os he dicho en la presentación, lo que hacemos un poco son los módulos dependiendo de todas las necesidades que ellos nos van pidiendo. Pues igual que hemos añadido el balance hídrico, hemos añadido los informes, lo siguiente va a ser ese módulo de nutrición, incluir también una plataforma de riego en nuestro software, que va a estar disponible también en breve, nos lo he dicho durante la presentación, pero que sea todo, ¿no? Lo que es el ciclo entero.
y van a poder también controlar bueno, con los programadores de riego van a poder verlos también a través del software y controlarlos. Entonces quieren tener todo el ciclo. El riego les preocupa mucho. Otra preocupación que yo detecto habitualmente, independientemente de los datos, es la gestión. Es decir, cada vez quieren más automatización. Da igual si es riego, si es nutrición, si es dato meteorológico. Al final tienden hacia la automatización, hacia la simplificación de las tareas, digámoslo así. ¿Vale? Entonces, esa simplificación de las tareas requiere al final de datos. O sea, tú puedes simplificar el riego, ¿vale? Pero puedes hacerlo de 1000 formas distintas. Al final todo se resume en eso, quieren facilidades, no quieren complicaciones. ¿Vale? Eso es. Entonces, tú si les das datos, lo que no quieren es una avalancha que les entierre en datos. Quieren que les digas, riega ya. Eso es lo básico. Una pregunta, Israel, si se permite también hacer preguntas así cruzadas. Me ha chocado mucho porque has puesto una gráfica que estaba muy bien, porque es lo que, mira, en el ejemplo ese del albaricoquero que he puesto, es lo que tenía que salir. Y me ha chocado porque has dicho que regaban cada 3-4 días. Sí, cada 3-4 días. Cada ¿Qué? 3-4 días, el tema de las actividades, es que claro, Almería, Murcia, tenéis unos sistemas de riego un poco más, digamos, estrictos que, por ejemplo, aquí en Alicante. En Alicante, por ejemplo, en el Vinalopó, está el que te dice que riega 5 horas cada 4 días porque lo ha hecho así toda la vida. Y hasta que no le pones un sensor y se da cuenta de la burrada que está haciendo, no le sacas de ahí. Sí, pero vamos, lo de los... Es cierto que aquí los agricultores están muy concienciados. No aquí, digo en la Vega del Segura, o sea, incluyo Alicante, sí. porque es así. Pero si tienes riego localizado, lo de regar cada 3-4 días, o sea, es que parece un poco una barbaridad, porque efectivamente te pasa eso. Lo de que tiene una textura arenosa y entonces estás percolando, o tiene y estás encharcando el suelo. Entonces, para ver la frecuencia del riego, sí, pero que me ha hecho un montón, eso es la verdad. Sí, a ver, yo te voy a hablar desde el punto de vista del cliente. ¿No? ¿Perdona, Alberto? Perdón, Israel, es que ha entrado también una pregunta por el chat para ti. Si quieres te la hago directamente, si te parece bien. Sí, dime. Es fácil. Bueno, preguntan que cuál es el tamaño medio de las explotaciones que tienen los clientes a los que os dirigís vosotros. A ver, nosotros, como ya te digo, la filosofía del proyecto siempre fue el pequeño y mediano agricultor. Tenemos de todo. Tenemos grandes explotaciones de gente que tiene sensor por sector de riego o incluso una pareja de sensores por sector de riego o incluso, decenas de sensores en una misma explotación. Pero lo habitual en nuestros clientes es el cliente que tiene entre media hectárea y 1 hectárea por sector y quiere controlar ese sector. Invernaderos. En Almería, por ejemplo, tenemos muchísimos clientes en invernaderos que a partir de media hectárea ya tienen sensores de los nuestros. Y les sale rentable. O sea, realmente no hay que tener miedo al tamaño de la explotación para tecnificarla. No es como antes que tenías que ser una mega explotación de 200 hectáreas para poder invertir en tecnología. Esa época entendemos que está en el pasado ya. La preguntan también, una pregunta genérica por si alguno puede responder. Querría calcular las horas de frío de una parcela, pero hay una gran diferencia entre las dos estaciones agrometeorológicas de la Consellería. Me planteo comprarme una pequeña estación. ¿A partir de qué precio estaríamos hablando de una estación básica? ¿Puede responder alguno de los tres aproximadamente? Escucha, ahí yo dejo a Carolina. Ponerse en contacto con Luis Ponés, que está ahí en el IBIA y que es el que lleva la red de estaciones, y además creo que están dispuestos a instalar alguna más. Bueno, yo también os podéis poner en contacto conmigo a través de CSense y también os puedo pasar precios para una estación. Yo os puedo decir lo que cuesta una estación. Bueno, nosotros tenemos 2 estaciones, la que llamamos Mini, que admite hasta 4 sensores,
el precio de lo que es la estación, el hardware, viene a costar, está alrededor de unos 500 euros lo que es la estación y luego va a depender de los sensores que coloques. Entonces, bueno, pues puede costarte entre 800 y 1000 euros dependiendo de todos los sensores que coloques, ¿vale? Y luego eso hay que sumarle pues la conexión anual y la licencia por el software. Pero bueno, el primer presupuesto para un cliente final puede ser con todo incluido, la conexión y la licencia del software por un año, unos 1000, 1100 euros. Insisto que depende de los sensores que cada uno coloque, ¿no? Porque no es lo mismo poner, como hemos explicado antes, un tensiómetro con volumétrico. Bueno, pues puede ser, como te la puedes hacer a medida, pues puede oscilar ahí el precio. Pero bueno, a partir de entre 800 y 1000 euros puedes obtener una estación con sensores y poder calcular las horas frío. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Me oyes? Sí, ahora sí, Miguel. Quería hacer una pregunta. ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, ahora sí. Esa fue la pregunta. Ah, sí. Bueno, como ha dicho Manuel Caro, yo también soy una de las personas que tienen una finca en Albacete, pero en el límite de la provincia con Murcia y por tanto me tengo que coger a las estaciones de Murcia porque las estaciones de Albacete, del SIAR, de la red SIAR, pues están muy alejadas de la zona y los datos pues no son adaptables a la zona en la que tenemos, ¿no? Yo estoy buscando porque hemos puesto una instalación solar, somos una finca de las que queremos automatizar el riego, tenemos, en fin, todo lo automatizado y ahora mismo pues estoy mirando para poner una estación meteorológica. Soy de los que utilizan habitualmente la red SIA para calcular los riegos y demás, pero entiendo que a veces en la finca necesitamos tener datos reales de la zona en la que estamos en tiempo real, porque a veces disponer datos de zonas que no están muy próximas a nosotros, aunque sean unos cuantos kilómetros, nos lo distorsionan mucho y estamos comprobando que a veces no lo podemos utilizar como tal. No es una referencia, pero no son utilizables, ¿no? Claro, yo estoy viendo últimamente allí hemos tenido una experiencia con el CEBAS de Murcia, con Diego Intrigliolo, que se dedica a riegos, pero yo quería ver un sistema, una estación que pudiera conectarse con todo lo que es la programación del riego, con la estación solar que tenemos de fertirrigación, que es la que mueve todo el tema de la fertirrigación, y un poco me vuelvo loco porque hay tal cantidad de datos y tal cantidad de ofrecimientos y yo estoy mirando y veo que en fin, que a veces lo que se ofrece, yo quería algo más, algún módulo más, no lo hay. Veo que yo soy técnico y me cuesta bastante a veces decidirme por qué tipo de es. A veces se dan datos, muchos datos que tienen muy poca incidencia y después necesitamos otros tan simples como, por ejemplo, si tenemos pistacho, pues saber si las horas frío van a ser necesarias, las horas de calor y poder transmitir los datos de la finca, de la producción, para ver si hay alguna correlación algún año entre los frutos abiertos, no abiertos, el riego, no riego, como el tiempo de riego, que es muy importante, la frecuencia de riego, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto es realmente muy importante y a veces yo creo que las empresas tendríais que manejar algún tipo de información que pudiéramos tratarla y muestrearla y estudiarla para ver si realmente se adapta o no. Hoy me ha gustado mucho la reunión, pero he salido con una cantidad de datos que me permitiréis después llamaros para preguntaros ya las cosas concretas.
En fin, creo que ha sido una reunión interesantísima. Además, creo que la agricultura hoy va por ahí y tenemos que ir por ahí, porque el ahorro que esto puede suponer es inmenso. Manuel Caro ha citado que hay un 20% de, a pesar de toda la eficiencia, se podría probablemente ahorrar un 20% en el consumo de agua. Yo, de todo lo que estoy viendo, a veces tengo tensiómetros, pero creo que no son suficientes. Veo mucho cómo está el árbol, más que el DBDI, veo cómo está la actividad fotosintética, cómo tiene la hoja deturgente, pero a ojo de buen cubero, y a veces pues sí que me di cuenta que realmente el riego que saco teóricamente, haciéndolo un poquito menor y a vista de ojo de buen cubero, pues acierto, alguna vez digo acierto y otras a lo mejor no acierto, pero en fin, creo que estamos en una época de que hay unos excesivos datos, ¿no? Pero creo que es muy útil y yo, vamos, de aquí van a salir relaciones, porque yo precisamente pues me pondré en contacto con vosotros porque estamos automatizando esto, ¿no? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la... Miguel, simplemente decirte a colación de lo que acabas de comentar, que en el chat puedes ver directamente el teléfono tanto de Carolina como de Israel, ¿vale? Sí. A Manuel ya sé que lo tiene más a mano, pero bueno, se agradece nuevamente a los tres ponentes no solamente la presencia en la tarde de hoy, sino, bueno, vuestra buena voluntad y predisposición para que los próximos días nos podamos poner en contacto con vosotros. Vale. Me parece que yo por último me gustaría, perdona, simplemente un poco por contestar la última consulta. Nosotros tenemos una aplicación gratuita que la podéis descargar, que os invito a que lo hagáis desde el móvil, buscando CESENS, y en esa aplicación gratuita vais a poder ver 3 estaciones públicas, las que queráis elegir, vais a poder crear fincas, en esas fincas vais a poder ver los mapas NDVI, y bueno, vais a ver todo lo que os dan esas estaciones públicas, pero los podéis hacer a través de nuestra aplicación y ver las gráficas correspondientes. Así que, si alguno quiere, que también que lo sepáis. Ya está. Perfecto, Sí, muchas sí. gracias. Hay una ultimísima pregunta y con esta ya acabamos. Una pregunta en su sueño, ¿qué les gustaría que pudiésemos implantar en digitalización agraria? Si os parece bien, por acabar, cada ponente que diga, que responda a esta pregunta. A ver, si queréis... ¿La repito? Sí, por favor, es que no. Si en su sueño, en vuestro sueño, ¿qué les gustaría que pudiésemos implantar en digitalización agraria? ¿O qué nos recomendaríais si tuvierais que recomendarnos solamente una cosa? Es difícil la pregunta, pero bueno, es una pregunta de examen, a ver cada uno en lo que nos pueda aconsejar para finalizar. Es que solamente una cosa al final es complicado. Un sueño, ¿no? Es un sueño. Sí. Si fuera un sueño, a ver, mi idea de la agricultura en el futuro, sobre todo en exterior, es el vertical farming, o sea, esta nueva tecnología de cultivos verticales en interior, que están totalmente automatizados, totalmente digitalizados, controlados al máximo, pero porque tienen un entorno muy controlado. Si conseguimos controlar el entorno exteriormente, podríamos llegar a un nivel de digitalización y de productividad totalmente bestial. O sea, no haría falta ni tantos recursos, ni tanta superficie. Claro, estamos hablando de sueños, aquí no hablamos de realidades. Pero ese concepto de la agricultura interior, vertical farming, todo este tipo de nueva tecnología aplicada a la agricultura, si consiguiéramos esa filosofía y llevarla al exterior y que la gente entendiera el exterior como un entorno controlado, yo creo que sería lo idóneo para la agricultura del futuro. Estoy de acuerdo. ¿Tenéis que decir o añadir alguna cosa más, Carolina, Manuel? Claro. Mira, ya que hemos estado hablando todo el rato de riego, de gráficas sobre humedad volumétrica o humedad gravimétrica, yo creo que lo más importante es tener el recurso, es decir, el agua. Si tuviéramos agua en cantidad suficiente, esto sería mucho más sencillo.
Eso no quiere decir que no la utilizáramos de forma eficiente. Pero lo importante es un sueño, pues tener agua, yo, en serio. Y la otra es que evolucionara esto. Es decir, llevamos algo así como 20 y pico años con el mismo tema. Sondas de neutrones, sensores de humedad de suelo. Es decir, tiene que haber algo más allá, no sé, en cacharreo. Ese sería mi sueño también, los sensores, algo más avanzado. Al final es cacharreo, porque esto es sencillo, esto es el suelo, el agua, la planta y la atmósfera. No, es así. Entonces, pues bueno, la atmósfera la puedes controlar más o menos. Vamos, sabes lo que ha pasado. La planta cada una es de su padre y de su madre, pero en principio tienen que tener un gen parecido. Pero lo que hace falta, bueno, pues controlar el suelo y el agua, y para eso es realmente para lo que haría falta algo más. Muy bien. Pues nada, pues sin más, agradezco nuevamente en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Alicante, COITAGRA, su presencia en esta webinar. Informarles también que podrán acceder a ella a través de la página web del colegio, www.alicante.agricolas.org. Muchas gracias y recibir un cordial saludo. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias.